Hola a todos los amantes de lo paranormal. Están viendo Misterios de la Noche Eterna. Toma un momento, cierra los ojos, sube el volumen y déjate llevar por esta historia que pasó hace ya varios años, cuando tenía unos 26. En ese entonces, decidí mudarme solo por primera vez. No fue una decisión fácil ya que siempre había vivido con mi madre, pero tras su fallecimiento, estar en esa casa me destrozaba emocionalmente. Así que busqué un lugar barato y alejado del centro. Encontré una casita en una calle tranquila, llamada Azucena, y aunque parecía vieja y algo descuidada, el precio era tan bajo que no lo pensé dos veces. El dueño, un hombre de unos 60 años llamado Don Efraín, fue amable pero raro. Me entregó las llaves con una advertencia que en ese momento no entendía. En esta casa hay que respetar los silencios. Le sonreí, fingiendo entender, pero por dentro me pareció una frase sin sentido. Luego supe que no era así. El primer día, mientras desempacaba, todo fue tranquilo, pero la casa tenía un aire raro, un olor a encierro, a madera húmeda, pero también algo más, algo como hierro viejo o sangre seca. Atribuí eso al tiempo que había estado desocupada. La primera noche fue incómoda. No dormí nada bien, ya que a las 3:15 de la madrugada me despertó un crujido fuerte en la sala. Me levanté y fui a revisar, pensando que era la madera dilatándose. Pero cuando pasé por el pasillo, vi que la puerta del baño estaba ligeramente entreabierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Me cercioré que no hubiera corriente de aire. Aún así, lo dejé pasar. En la segunda noche escuché pasos, claros, lentos, pesados, como si alguien descalzo caminara por la cocina. Me armé de valor. Agarré un palo que estaba a un lado de la cama y fui a ver. No había nadie, pero el salero que había dejado en la mesa estaba tirado en el suelo. Revisé todas las puertas y ventanas. Todo cerrado. Esa noche no dormí nada. A partir de ahí, cada noche a las 3:15 de la mañana, se repetían los ruidos. Una vez escuché mi nombre, susurrado desde el armario del pasillo. Otras veces era una sombra que cruzaba por el rabillo del ojo. Puse cámaras en el living y en mi cuarto. Una noche, al revisar las grabaciones, vi algo que me paralizó. Una figura negra, agachada, salía lentamente del armario y se quedaba de pie junto a mi cama por más de una hora. Yo dormía profundamente. Al día siguiente, quise irme, pero al buscar las llaves, no estaban, ni la de la puerta, ni la de mi auto, como si se hubieran desvanecido. Llamé a Don Efraín desde el celular. Le dije que algo estaba mal en esa casa. Me respondió con voz apagada. No debiste hablar durante la noche. Te advertí que respetaras el silencio. Luego colgó. Esa misma noche, a las 3:15 de la mañana, la puerta del armario se abrió sola. Yo no podía moverme. Algo se arrastró hacia mi cama. Sentí como se subía y se acercaba a mi oído. Me susurró con una voz seca. Ahora tú guardarás el silencio. No recuerdo nada más. Me encontraron días después, deshidratado, con marcas de uñas en el cuello y los labios cosidos con hilo negro. Pero esa no fue la única vez que el silencio traicionó a alguien. Hace 4 años, en una noche en el asilo San Ramón, escucha lo que pasó, atentamente, porque son cosas que le pasan a las personas que trabajan en las noches, personas sensibles a un mundo que no todos perciben. Hace como 4 años, cuando trabajaba como auxiliar en un asilo, quiero que sepan algo antes de contarles lo que pasó. Este lugar estaba en una parte vieja de la ciudad, justo cerca del cementerio. Desde el primer día, sentí que algo no encajaba, pero necesitaba ese trabajo. Mi turno era el de la noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Éramos 2 por turno, pero justo esa semana mi compañera se enfermó y me dejaron solo por 2 noches seguidas. Nada del otro mundo, pensé. Solo era cuidar a los abuelitos, revisar que no se caigan,
darle sus medicamentos y poco más. Pero esas 2 noches fueron distintas. Verás, el asilo tenía una parte clausurada, un pasillo entero con unas 8 habitaciones. El personal que trabajaba conmigo siempre decía que era por problemas eléctricos y humedad, pero había cámaras ahí, viejas, sí, pero activas. La primera noche que estuve solo, revisaba las cámaras por costumbre, y entonces lo vi. En la cámara 4, justo en esa zona cerrada, la puerta del cuarto 11 se abrió sola. Pensé que tal vez era una corriente de aire, pero no había ventanas abiertas ahí. Lo sé bien porque ese sector estaba con candado. Y justo después de que la puerta se abriera, pasó algo. Vi una figura. No caminaba. Era más como una sombra con forma. No sabría explicarlo bien. Al principio creí que era un error de la cámara, algo en la imagen. Pero cuando me acerqué para mirar mejor, la figura se detuvo justo frente al lente. Era como si supiera que la estaba mirando. Te juro que sentí un escalofrío en la espalda, como si alguien estuviera detrás de mí. No sé si fue curiosidad, estupidez o puro profesionalismo, pero agarré mi linterna, las llaves, y fui hasta allá. La zona estaba en silencio total, ni los pacientes se escuchaban. Cuando llegué al pasillo clausurado, todo olía raro, como a ropa vieja y humedad. La puerta del cuarto 11 estaba abierta apenas. La empujé con la punta del pie y no había nada, pero el foco del techo titilaba, aunque no había electricidad en ese sector. Estaba por irme, cuando escuché que alguien respiraba, muy cerca, desde adentro. Apunté con la linterna, no vi nada, pero sentí que me miraban. No sé cómo explicarlo, fue como una presión en el pecho, como si me apretaran el corazón. Regresé corriendo a la oficina, llamé al supervisor y le conté lo que pasó. Se quedó callado un rato, y luego me dijo, nunca vayas solo a esa zona, y si ves algo, no lo nombres. Me dejó helado. Esa misma noche, cuando ya estaba por terminar el turno, sonó el teléfono interno del asilo, ese que solo usamos entre oficinas. Contesté y nadie hablaba, solo se escuchaba una respiración, y luego, muy bajito, alguien dijo mi nombre. Me quedé tan mal esa última noche que renuncié al día siguiente. Sé que muchos pensarán, ¿cómo dejas un trabajo por un susto? Pero les juro, no fue un susto simple. Desde ese día, nunca más volví. A veces me pregunto, ¿fue mi imaginación por el estrés? Pero cada vez que paso cerca del asilo, todas las luces del pasillo clausurado se encienden solas. Y lo peor, meses después supe que el cuarto 11 había sido donde murió una interna, una señora que decía que por las noches, algo venía a visitarla. Nadie le creyó, hasta que dejó de respirar, y lo último que escribió en su libreta fue, no vengan de noche. Pero el asilo San Ramón no fue el único lugar donde algo regresó de la oscuridad. Hace años, una familia enfrentó un regreso que no podían explicar. Esta es la historia de mi hermano Esteban. Mi hermano volvió, pero no era él. Les cuento esto para que lo entiendan, aunque si eres sensible, te recomiendo no sugestionarte. Los psicólogos dicen que lo paranormal no existe, que todos son alucinaciones, pero puedo asegurarte que no es así. Todo comenzó cuando yo tenía 17 años. Mi hermano Esteban había tenido un accidente fuerte en moto. Estuvo en coma durante 2 semanas. Cuando despertó, todos decían que era un milagro, pero yo supe, desde el primer momento, que algo no estaba bien. Recuerdo el día del accidente como si fuera ayer. Fue en una curva peligrosa cerca del Puente Viejo. No había testigos, solo le encontraron tirado, con la moto a metros de distancia. Los doctores dijeron que fue un traumatismo severo, que tal vez no volvería a hablar o a caminar, pero se recuperó rápido, demasiado rápido. En 2 semanas, ya estaba en casa. Pero desde el primer día, no era el mismo Esteban. No me refiero a que hablara diferente o tuviera lagunas mentales. No, para nada. Me refiero a su mirada. Esteban siempre había sido alegre, un poco torpe, pero buena persona, el tipo de hermano que te cuida aunque te moleste.
pero el que volvió del hospital tenía la mirada vacía. Se levantaba a las 3:33 de la mañana, todos los días, sin alarma, solo se sentaba en la sala, en silencio. Cuando le preguntábamos, decía que no recordaba nada del accidente, ni siquiera de antes, solo decía, yo ya no soy el mismo. Pensábamos que era algo psicológico, un trauma, pero la cosa fue empeorando. Una noche, lo encontré en la cocina, comiéndose carne cruda, y no me refiero a un pedazo de bistec, eran corazones de pollo, enteros, aún fríos. Me miró como si nada, y me dijo, sabe mejor así. Mi mamá empezó a decir que Esteban estaba raro, pero no se atrevía a confrontarlo, hasta que un día, encontramos su cuarto lleno de hojas escritas a mano. Repetía una frase, no soy yo, no soy yo, no soy yo, miles de veces. Eso fue tan extraño, tan preocupante para la familia, que un día, por curiosidad, me metí en el sistema de seguridad del hospital. Sabía que en la sala donde mi hermano estuvo había un cuarto de seguridad, porque un enfermero me lo había mencionado, y allí vi algo que me congeló el alma. A las 3:33 de la mañana, durante una de sus noches en coma, Esteban se sentó en la cama, con los ojos completamente en blanco, movía la cabeza de lado a lado, murmurando algo. El audio no era claro, pero una enfermera dijo que parecía repetir nombres de personas que murieron ese mismo mes en el hospital. Luego, se volvió a acostar, como si nada. La noche que decidí enfrentarlo, fue la última vez que vi a Esteban. Le dije que sabía que no era él. Me miró, sonrió, y me dijo, tú también me viste allá, ¿verdad? Estabas en el otro lado. Esa noche, desapareció. No dejó nota, no dejó rastro, solo las hojas con la misma frase, no soy yo. Nadie lo ha vuelto a ver. A veces, a las 3:33 de la mañana, escucho pasos fuera de mi cuarto, y sé que lo que sea que regresó con su cuerpo, todavía anda cerca. Si te gustan las historias paranormales y has vivido momentos que nadie te creería si los contaras, en este canal te creemos. Deja tu historia en los comentarios, te leemos desde el más allá, sé parte de esta comunidad.